¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto en verlo. Alex, Edgar, me da muchísimo gusto verlos. ¿Cómo están? ¿No me oyen? Sí, bueno, perfecto. Les mando muchos besos. Me da mucho gusto otra vez que nos acompañen. Como saben, ya ahora sí es un año, 3 meses que estamos todos los días aquí en Hagamos un Trueque. Ya es una comunidad. Yo la verdad es que si no los veo, no los extraño. De repente digo, ¿dónde andan? ¿No? También a los que a veces no prenden sus cámaras, pero por aquí también los vemos que participan y que se conectan todos los días. En verdad, les agradecemos mucho que estén con nosotros en estos trueques. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ya que el COVID-19 realmente en México y en el mundo impactó la economía y todos los pequeños negocios, grandes empresas, y están viendo realmente cómo recuperarse. Por ejemplo, en nuestro caso nos está tocando que algunas grandes empresas nos están solicitando aumentar los días de crédito, algunas otras están haciendo reducción de costos, así que el tema que nos trae el día de hoy el maestro Rodrigo Gallegos Toussaint nos va a ayudar a abrir la perspectiva de la digitalización como salida al COVID-19. Bienvenido, maestro Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Hacer un Trueque. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Pues bueno, bienvenido, hagamos un trueque. Y bueno, pues antes de empezar, como es costumbre, Octavio nos tiene preparado el dato peque del trueque. Octavio, a ver qué nos tienes preparado el día de hoy. Pues, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? De verdad que qué privilegio tenerte aquí. Al ratito va a estar platicándonos de algunos proyectos que trae que me parece que son muy, muy interesantes, paralelos a la charla que va a dar respecto al COVID. Y doctor Carvajal, amigo Edgar Preciado, todos los que nos siguen, hoy es un dato peque del trueque para abogados. Pero para muy abogados. peque. Echamos uno que tiene temas de cumplimiento y con gobierno corporativo. Entonces, pues, ¿qué creen? Que el área legal, el grupo, no encontró una jurisprudencia que me parece muy interesante. Aquí recordemos, para que se sumen al YouTube del grupo, suscríbanse al YouTube, van a poder encontrar una serie de listas de reproducción de distintos temas. Las seguimos actualizando e incluso la estamos modernizando. Hay tips de distintos temas. Pero bueno, espero que déjenme ver que se escuche bien, porque ya saben que a mí el enanito del internet me termina fallando. Los documentos públicos. Se escucha bien. El dato peque del trueque de hoy. Los documentos públicos no prueban la verdad de lo declarado. Pero antes que nada, ¿qué es un documento público? Son aquellos cuya formación está encomendada por ley, dentro de los límites de la competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, los documentos expedidos por los notarios públicos, las actas expedidas por el registro civil, las sentencias dictadas por un juez, las resoluciones de oficios, las actas emitidas por la autoridad, como es el Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas SAT. Pero recientemente se publicó una tesis de jurisprudencia con número 8 romano-J-SS en el rubro documentos públicos, elementos que deben considerarse si su contenido es contradicho por otras pruebas. En la misma se señaló que el primer párrafo del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan. Pero si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones. No sé si sea mi internet, parece ser que el internet nos está fallando y jugando una mala pasada. Quiero comentar, Rodrigo, que estamos transmitiendo por redes sociales, se está transmitiendo en vivo a través también de Concanaco Servitura, a quien le agradecemos que esté compartiendo este programa
desde hace más de 1 año y 3 meses, como bien lo decía Daniela, y lo transmite por redes sociales a través de Facebook. A ver, Isa, si me ayudas para que podamos disfrutar del dato peque del trueque. El dato peque del trueque de hoy. Los documentos públicos no prueban la verdad de lo declarado. Pero antes que nada, ¿qué es un documento público? Son aquellos cuya formación está encomendada por ley, dentro de los límites de la competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, los documentos expedidos por los notarios públicos, las actas expedidas por el registro civil, las sentencias dictadas por un juez, las resoluciones de oficios, las actas emitidas por la autoridad, como es el Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas SAT. Pero recientemente se publicó una tesis de jurisprudencia con número 8 romano-J-SS-149 con el rubro Documentos Públicos, elementos que deben considerarse si su contenido es contradicho por otras pruebas. En la misma se señaló que el primer párrafo del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan. Pero si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado, precisándose que ello no significa que lo asentado en los documentos públicos no pueda desvirtuarse a través de otras pruebas. Lo anterior porque los documentos públicos tienen dos aspectos a saber: formal o adjetivo y sustancial o material. El aspecto formal o adjetivo se encuentra referido a los elementos o requisitos relativos a la autenticidad del documento público, y el aspecto sustancial o material se refiere a su contenido, esto es, a lo declarado, realizado u ocurrido ante la presencia del funcionario público. Entonces, el término prueba plena, referido a los documentos públicos, alude a los elementos formales: fecha y lugar, identidad del notario y de las personas que intervinieron y el estado de las cosas que se documentó. Pero la veracidad de su contenido sí puede controvertirse y en su caso desvirtuarse con otras pruebas, porque dicho contenido está sujeta a la valoración del juez en torno a si existe concordancia entre el contenido del documento con la realidad, y para que esto sea posible, el documento público debe proporcionar suficientes datos efectivos, reales, que puedan comprobarse para estar en aptitud de desvirtuar la veracidad de lo declarado, realizado o ocurrido ante la presencia del fedatario o autoridad pública. El criterio en cuestión que les estoy comentando fue emitido por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo de carácter obligatorio para las salas que integran ese tribunal. La utilidad del criterio en comento radica en que, basados en el mismo, existe la posibilidad de demostrar con otro tipo de pruebas que lo asentado en el documento público no es veraz, que no consigna la realidad de lo acontecido. Aquí el dato peque del trueque de hoy. Pues creo que sí, está Octavio desaparecido con el internet, pero bueno, fue muy interesante su dato peque del trueque del día de hoy. Y bueno, antes de empezar me gustaría presentar la semblanza del maestro Rodrigo Gallegos Toussaint. No sé si me permiten proyectarla, por favor, Isa. El maestro Rodrigo Gallegos Toussaint es Strategic Advisor de la calle Madrazo y Mancera, es economista por el ITAM y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard con especialidad en desarrollo sustentable. Además, ha sido columnista del periódico del Economista por más de 8 años. Cuenta con más de 20 años de experiencia diseñando políticas públicas y estratégicas de impacto económico, social y ambiental para el sector público, privado y social. Como director ejecutivo del Consejo Mexicano de Negocios, creó la primera estrategia de políticas públicas e impacto del CMN, y como director asociado del Instituto Mexicano para la Competitividad
Desarrolló la práctica de consultoría estratégica en cambio climático, tecnologías de la información e innovación. Con base en crear modelos de análisis costo-beneficio en materia ambiental, así como estimar el impacto de adopción de tecnología en la economía mexicana, Rodrigo diseñó la primera Agenda Digital para México en 2006 y después en 2012, así como la primera evaluación independiente del Programa Nacional de Cambio Climático de 2009 a 2012 y la Estrategia del Cambio Climático de 2013 a 2018. Ha sido asesor del Gabinete Social de la Oficina de la Presidencia de la República y consultor para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Bután. Actualmente es consejero del US Mexico Foundation, Sistema B México, Centro de Colaboración Cívica y del Fondo Técnico de ANP del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, entre otros. Pues bienvenido, te damos la bienvenida a Hacer un Trueque. La verdad nos emociona muchísimo este tema. Muchísimas gracias por estar aquí, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Daniela, muchas gracias por la introducción. Creo que perdimos a Octavio, pero bueno, encantado de verlos a todos. Y si quieren, aquí estás, Octavio, te veías muy paralizado. Y si quieren, ¿puedo proyectar? Sí, claro. Aquí puedo. ¿Tengo problemas de internet? Yo no. Estamos viendo. ¿Ahí ves la proyección? Sí, perfecto, la vemos. Nada más habría que ponerla en pantalla completa. Ya está, la ¿no? vemos perfectamente. Bueno, este es un estudio que hice para el Woodrow Wilson el año pasado, que me pidió el Woodrow Wilson, y que empezamos a socializar en realidad hasta finales del año, a principios de este año, y que creo que todavía tiene mucha vigencia, que es el tema de cómo emplear el tema de digitalización desde como una herramienta para las pymes, sobre todo para salir de la crisis de COVID-19. Y bueno, la verdad es que pues México vive una situación sui generis en cuanto al impacto que ha tenido COVID, porque es uno de los países de la región que menos, digamos, apoyos fiscales ha destinado al tema de la inversión para sacar a las pymes, digamos, de sus retos de, obviamente, de liquidez, como se puedan imaginar, pues, pero bueno, también pues retos en materia laboral, de cómo lidiar con el recurso humano, de qué hacer, de cómo liquidarlo si no hay liquidez, etcétera, etcétera. Muchos, a lo mejor muchos de ustedes ya lo vieron en carne propia. Yo lo viví más en el negocio de mi mujer, que es una pyme, y que pues tuvimos que hacer una serie de reajustes para sobrevivir. Y ahí seguimos sobreviviendo por muchos ajustes, pero evidentemente pues todos estos temas, digamos, sin apoyo, un apoyo gubernamental decidido como tuvieron otros países como Europa. Obviamente los países primermundistas, pues, digamos, siempre cuentan con grandes fondos para solventar algunos de estas situaciones, sobre todo porque, pues, como todos sabemos aquí y en todo el mundo, pues las pymes generan la mayor cantidad de empleo de cualquier economía. Entonces, pero inclusive comparándolo con países similares a México en cuanto a recursos per cápita o a riqueza como país, o inclusive con menos riqueza que México como Perú y el caso de Brasil en el caso per cápita, pues, pues la diferencia es enorme, ¿no? En cuanto a los apoyos fiscales que destinó el gobierno federal para solventar esta crisis, digamos que le pega a la médula de la economía porque pues este es el sector que genera los empleos, ¿no? Y sin empleo, pues como sabemos, no hay salida de pobreza y pues sin empleo hay una entrada, digamos, a la pobreza para muchas familias, ¿no? Y bueno, esto aunque lo hicimos con cifras preliminares a las que tenemos hoy, digamos, casi les podríamos decir que no se quedó tan lejos nuestra estimación que hicimos en el verano pasado de lo que pasaría con los empleos destruidos y el porcentaje de micropymes que se afectarían. Estas eran estimaciones en su momento, pero bueno, la desaparición del 25% de micropymes, la pérdida de cerca de 725,000, 800,000 empleos era nuestro rango. Quisimos poner el bajo ahí porque pues esto lo íbamos a platicar hace casi un año en agosto, pero al final les digo que lo acabamos platicando en noviembre, en diciembre con el gobierno. Pues el escenario bajo, digamos, de pérdida de empleos para no ser los aguafiestas y los faltos de optimismo,
Pero bueno, el tema es que pues hay un tema muy importante del impacto en el mercado laboral de las pymes, y hoy ya es una realidad, ¿no? Hoy, de hecho, la cifra nos queda un poco corta porque la cifra se acerca más a 1 millón de empleos perdidos en las pymes, ¿no? O sea, aunque se han recuperado algunos en los últimos 2 meses. Ahora, pues digitalizar, se ha hablado mucho durante mucho tiempo de digitalizar. Digitalizar no solo ir a salir a vender en línea y abrir un perfil en Instagram y Facebook y ponerse a vender las mermeladas, o ponerse a vender la ropa, o ponerse a vender lo que uno vendía, o lo que uno hace, o lo que uno produce. La digitalización tiene mucho más que ver con una inversión y con un concepto de cómo rehacer los negocios, porque de entrada, el solo hecho de digitalizarte implica generar información, generar y recabar información. O sea, es un constante negocio de información, y ya sé que esto lo han oído en miles de lados, que Facebook y Instagram y WhatsApp y todas estas empresas, muchas se vendieron y se valoraron en cientos de millones de dólares cuando todavía no tenían un modelo claro de cómo monetizar, digamos, el número de membresías que tenían, porque eran gratis, o son gratis todavía muchas, pero no tenían un modelo de cómo iban a monetizar esas membresías, en cuánto tiempo, con qué servicios, y aún así se valoraron y se vendieron en muchos cientos o miles de millones de dólares. Entonces, evidentemente la información pues, juega cada vez más un rol en el tema de la economía moderna, pero pues al momento que entras en la economía digital, la información es todo, ¿no? Y se vuelve, aunque tú hagas mermeladas, se vuelve parte de tu negocio, porque la información de quién compra, qué hora compra, qué sabores, en dónde, etcétera, pues es otra rama, digamos, de negocio que, aunque no te dediques a información, puedes finalmente utilizar para vender, ¿no? Entonces, la economía digital es mucho más allá, digamos, de un escaparate digital, es entender que muchas cosas. Pero bueno, lo interesante de esto es que pues, la normalidad, digamos, y lo que se dejaba ver ya por lo que sucedía en China, en los países que primero tuvieron COVID y que primero están adaptando a esta economía, digamos, a distancia, esta economía pues deshumanizada, en el sentido de que no nos podíamos tocar, ver y demás. Pues es que los consumidores en China, que eran los primeros que salieron, digamos, a la vida normal, a una normalidad post-COVID, es que continuaron haciendo, el 55% sí, continuaron haciendo compras en su hogar en línea, ¿no? Entonces pareciera que las compras en línea pues llegaron para quedarse, ¿no? Quizás no al nivel que estuvieron en COVID cuando todos estábamos encerrados, porque pues esa era una necesidad y a todos nos gusta salir y ver gente y ver caras y demás, pero evidentemente la comodidad y la seguridad es algo que los consumidores ahora ponderan más en cuanto a su experiencia de compra, y por eso, digamos, estas tendencias están creciendo, ¿no? La otra es que, pues en Estados Unidos la pandemia logró que hubiera un crecimiento entre negocios y entre comercio entre negocios, pues de una tasa de crecimiento de 30%. Y finalmente el crecimiento de la venta online en Argentina, sobre todo en aquellas empresas que adoptaron estrategias, digamos, de inversión a temas online, a temas de seguimiento, de facturación, de darle seguimiento al cliente, porque al igual que cuando uno tiene un negocio y lo atiende en persona, y ese es parte del negocio, y eso es parte de la venta, y eso es parte de la relación con los clientes, pues online, aunque estemos a distancia, aunque sea un poquito menos personal, pues también la relación de los correos, la relación de la información, el flujo, las promociones, inclusive los chats, la manera en que te puedas relacionar con el negocio, pues es muy importante. Por eso les decía que pues no es nada más sacar una escaparate en línea, ¿no? Tiene que ver mucho más allá con cómo te relacionas con ese escaparate. Y pues muchos países, digamos, le apostaron a la digitalización, creando muchas estrategias, ¿no? Incentivar escalar la transformación digital en compras públicas, promover la adopción de tecnologías digitales a partir de nuevas regulaciones, y generar productos y dar el ejemplo, ¿no? Como país, como gobierno, de cómo adoptar las tecnologías digitales para interoperar con los ciudadanos.
y generar productos y servicios especializados para el sector. Por ejemplo, Singapur generó una plataforma para que hubiera productos y servicios especializados para pymes, que digamos que sirvieran, que tenían su mercado y que, por ejemplo, le ayudaran a invertir en investigación y desarrollo, que generalmente pues, las pymes no tienen dinero para eso, pero iniciativas del gobierno federal, iniciativas privadas con gobierno, podían, digamos, generar esos incentivos para que pymes tuvieran acceso a centros de investigación que les ayudaran a generar productos para su mercado, ¿no? Ahora, si México está preparado o no está preparado, ahí ya saben, un gran debate a esto. Yo, como mencionó Daniela en el currículum, yo me dediqué varios años a analizar el sector de tecnologías de la información en el país. De hecho, en el 2006, el sector privado, digamos, el sector sobre todo de tecnologías de la información y comunicación, el famoso sector TIC, creo que hizo una apuesta muy inteligente de decir, independientemente de quién gane la elección, y se acuerdan que era una elección muy competida y fue pues, muy disruptiva y demás, independientemente de quién gane, nosotros los Ciscos, los Hildebrandos, los Microsoft, los Googles, somos al final, trabajamos en México y tenemos operaciones en México, pero tenemos pies en todo el mundo. Y nosotros creemos que podemos ayudar al gobierno mexicano a entender mejor cómo utilizar las tecnologías de la información, porque el gobierno en este sector tiene diferentes temas. Uno es que es un regulador, ¿no? Y como regulador, pues evidentemente puedes hacer muchas cosas para que la industria camine más rápido y se regule mejor. Pero otro es que también eres un usuario, porque tú necesitas hacer expedientes digitales, tú necesitas ofrecer servicios como el pago de impuestos digital, como educación digital, como expedientes médicos electrónicos. O sea, tú eres un gran usuario, quizás uno de los más grandes del mundo de temas digitales. Entonces, la industria lo que dijo es, bueno, pues, ¿por qué no le presentamos al gobierno, cualquiera que sea, lo que nosotros pensamos que puede hacer México, dado que conocemos el mundo? O sea, nosotros tenemos oficinas en Delhi y en Bombay, como tenemos en México y en Guadalajara, como tenemos en Brasil, en Sao Paulo. Entonces, nosotros creemos que podemos ayudar, y ese fue el proyecto que les digo que tomó pues, como un año y cacho para llegar a esta agenda. Y entonces, si me hubiera preguntado en ese momento qué le faltaba a México, pues lo primero que les hubiera hecho es Internet. Y sin Internet, pues difícilmente se puede hacer algo digital, ¿no? Es caro, hay mal acceso, pero luego vino la reforma de telecomunicaciones, mucho por estas agendas digitales, mucho, y el Internet ya hoy no es un problema, como creíamos, o como mismo yo lo estuve diciendo a todos los cuatro vientos durante muchos años, desde el 2006 hasta el 2012, ¿no? El Internet ya no es un problema, el 66% de las personas mayores a 6 años utilizan el Internet en México, cerca de 75 millones de personas. 20% ha crecido el comercio electrónico cada año en los últimos años en Latinoamérica. Esto es un dato muy importante que casi nadie, pero como esta experiencia que les decía que tuve en 2006, a mí se me deja, me deja con muy buen sabor de boca, y es que el 90% de los cibernautas hoy paga su acceso al mundo digital. En el 2006, yo les diría que el 80% de los cibernautas se integraba a las redes del gobierno en centros comunitarios, etcétera, en la plataforma de México, y se utilizaba para mandar mails a sus primos en Estados Unidos. Ese era el uso digamos, de nuestro Internet. Hoy el pago es propio, o sea, el 90% de estos 75 millones lo pagan porque lo necesitan, porque ya es una manera de vida. Entonces, ya, digamos, tenemos una cierta madurez digital para poder, digamos, estar hablando de cómo ayudamos a que las pymes todas transiten más rápido hacia el mundo digital, ¿no? Hoy también somos una potencia exportadora en temas de tecnologías de la información y comunicación. O sea, tenemos esos expertos, tenemos esas empresas, tenemos lugares como Guadalajara, como Mérida, etcétera, donde se produce software, inteligencia, contenidos digitales de alta calidad, se exportan al mundo, obviamente la Ciudad de México, sin duda, y el Estado de México, pero bueno, Monterrey, etcétera. Pero a lo que voy es, ya no somos ese México que yo les hubiera descrito hace 14 años, ya no estamos en eso, estamos lejos de ese.
Y por eso mismo creo que hay unas grandes oportunidades y condiciones para aprovechar esta situación. Por otro lado, tampoco es un tema que les preocupe, digamos, como en otros sectores, el tema de monopolios en el tema de TICs. O sea, la decisión de COFESE de impedir la compra de Corner Shop por una cadena de supermercados y que al final acabara siendo parte de una empresa de transporte, digamos, o de movilidad, pues evidentemente habla de eso, de que tenemos una autoridad que se preocupa porque existan condiciones de competencia y que ese precedente pues es muy bueno para el sector, ¿no? Y que aunque haya grandes empresas, pues en el mundo digital se cuida y es más fácil cuidar que haya competencia, ¿no? También tenemos un marco regulatorio robusto de los mejores del mundo en cuanto a protección de datos personales y infraestructura análoga a precios competitivos, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, pues México, digamos, en la gráfica a la derecha, México ya juega dentro del mercado de los grandes, y eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar como gobierno, pero también como iniciativa privada y como ciudadanos y como iniciativa de la sociedad civil para promover y para ayudar y abonar en ese tema de la digitalización. Ahora, ¿cuáles son los temas que se veían, que se vieron durante COVID o se están viendo todavía? Ahorita ya menos, pero cuando escribimos esto, en cuanto a la digitalización, bueno, pues ahí había una falta de organización de las iniciativas, había muchas iniciativas que surgieron muy rápido, algunas se duplicaban por gobiernos estatales, algo por gobierno federal, por iniciativa privada, por pymes, por sobrevivencia, por conglomerados, por cooperativas, en fin, había una gran dispersión de esfuerzos por digitalizar y creo que ahí pues hacía falta ordenarlas, ¿no? Hay un tema que el tema de digitalización se ve como una inversión, no tanto como, perdón, se ve como un gasto, no tanto como una inversión en donde realmente lo que haces cuando es algo como una inversión es que sabes que vas a recuperar esa inversión, ¿no? Por eso es una inversión, no un gasto. Y todavía para muchos dueños de pymes, pues es complicado entender el retorno, digamos, de esa inversión y más bien verlo como, pues, cuánto voy a gastar en esta plataforma, en estos sistemas y cómo me garantizas que me va a comprar más gente, no me va a dar menos gente. El problema es que, pues, si vemos las tendencias, si no te subes esa ola, y más con el COVID, pues quedas cada día más lejos de tus consumidores y quizás no de los que tienes, digamos, ya años, fieles a tu marca o a tu producto, ¿no? Pero de los nuevos, ¿no? Y en ese sentido, pues la digitalización hay que entenderla como eso, como una inversión, y eso es algo que faltó mucho y falta todavía mucho en cuanto a cómo entrarle a este tema. Hacer plataformas y acercar las plataformas adecuadas a las pymes. Les contaba que en Singapur el gobierno con algunas grandes empresas de tecnología tipo Google, Microsoft, Facebook y demás, les pidió y les dio ciertos incentivos para que desarrollaran tecnologías para pymes. Porque obviamente la solución que pueda tener FEMSA para un tema de operación o comercio en línea es muy diferente a la que puede tener una pyme de la esquina, ¿no? Entonces, lo que sugería en el caso de Singapur era traer un menú de opciones para que cualquiera que tuviera una pyme y que fueran obviamente a costos competitivos, pudiera escoger, ir a decir, pues con esta inversión, estos ahorros que tengo, esta lana que me queda, y cuáles son los beneficios que esto me trae, y redactado muy simplemente, ¿no? Seguimos teniendo una brecha digital, como les he dicho, no es como la que hablamos hace 14 años, pero bueno, es principalmente rural y urbana, y está todo este tema de la migración de la tecnología 4G a la 5G, que evidentemente tiene sus retos tecnológicos, pero que no son imposibles. Y hoy un reto que cada día se ve más complicado y que tiene que ver con estos temas de inseguridad que vivimos en general en esta crisis que llevamos viviendo de inseguridad en este país de 13 años, es que se va extendiendo, ¿no? Como ustedes lo vieron, el tema del narcotráfico, se extendió al narcomenudeo, luego se extendió a la extorsión, etcétera, se ha ido extendiendo a diferentes órdenes de crimen. Pues lo mismo está pasando en la cibernética. Hoy por hoy, pues más ataques, digamos, cibernéticos y extorsión cibernética se está viendo. Y esto es algo pues que evidentemente, pues cada vez implica mayores pérdidas para el sector privado y que pues, necesita de alianzas en donde organismos multilaterales, gobiernos y demás pueden realmente ayudar a traer soluciones a la mesa. Entonces aquí lo que nosotros proponíamos era un mapa de ruta
para trabajar en esta parte de cómo resolver esto desde un enfoque sistémico, digamos, trabajando sector privado con gobierno y con sociedad civil, para primero pasar una primera fase de planeación muy rápida de 2 meses para entrarle al tema de cómo planear la digitalización de las pymes, de establecer un consejo asesor multisectorial, digamos, de sector privado, sector público, sector social, expertos, académicos, etcétera, y establecer una lista de prioridades con un comité de seguimiento de este consejo asesor, ¿no? Y después, digamos, empezar ya una fase, digamos, pues de concientización y de mover, digamos, pues tratar de mover el sector de las pymes, que es enorme, a 2 temas. Una campaña de concientización. 2, una campaña de mentorías y de capacitación que empezó. En la Secretaría de Economía empezó unas, Google y Microsoft empezaron otras, etcétera. Hubo varias campañas, algunas aisladas, otras en economía trató de juntar varias, para pues para que fuera fácil para diferentes sectores, en lugar de cerrar, pues tratar de empaparse y por lo menos si cerraban temporalmente, pues volver a entrar, pero ya con este conocimiento, ¿no? Crear esta plataforma que comparara tecnologías, ¿no? Que realmente pudiera decir, llega aquí, pruébalas, velas, y hubiera un experto que te explicara, así como cuando vas a una tienda de celulares o de tabletas y te dicen, mira, está y puede hacer esto, y cuesta esto, y tiene estas ventajas, desventajas. Lo mismo con las tecnologías que pudieran ayudarte a vender, comunicarte, dar seguimiento, generar información, etcétera, en línea, ¿no? Resolver algunos retos de adopción que hay en materia, digamos, del gobierno, del Ejecutivo, promover sobre todo un marco regulatorio que promueva el comercio exterior y pues básicamente generar también soluciones logísticas, porque pues esto tiene 2 brazos. Uno es la salida digital, la salida al mercado, que es el universo entero es digital, ¿no? Uno se mete a Amazon y pues se encuentra el producto que uno está buscando y no sabes, te lo pueden mandar desde China, desde México, desde Estados Unidos, desde Brasil, o sea, el mercado, el mercado es todo, ¿no? O sea, pero para eso necesitas, pues, transportar esos productos. Entonces, ahí hay soluciones que se dieron durante COVID muy interesantes de algunas alianzas, por ejemplo, de empresas navieras que dieron precios especiales para pymes, o algunas plataformas como Alibaba que tuvieron soluciones específicas para pymes, para que les fuera mucho más fácil y menos cara la logística. Uber también me parece que tuvo una solución para pymes en cuanto al delivery de comida. En fin, pues varias empresas, digamos, de logística o de plataformas tecnológicas, sobre todo de tamaño y escala, pues pudieron entrarle a hacer esto, ¿no? A trabajar cuáles eran las adecuaciones que había que hacer para fomentar las pymes, pero fueron igual casos aislados y se podría hacer desde un punto de vista regulatorio, ¿no? Así como hay regulación para participar en muchas partes del mundo en concursos de compras públicas como PYME, pues lo mismo podrías hacer para ayudarles a las pymes a tener acceso a medios logísticos de costo competitivos a partir de ciertos incentivos. Y finalmente está la fase 3, que es ya pasando la emergencia, digamos, que es ya los temas que hacen que esto siga funcionando en el tiempo, ¿no? Que es garantizar una conectividad para despegar la red troncal, establecer contratos y firmas electrónicas para que realmente todo este tema de comercio electrónico funcione. También se necesita un respaldo, porque no nada más lo que vendes y lo que tienes allá afuera, necesitas poder generar muchísimos documentos, contratos jurídicos, contables, etcétera, que, digamos, se muevan en este ámbito digital, ¿no? Para yo mandarte algo, por ejemplo, en un mercado como Mercado Libre, ¿no? Tenemos que tener formas de garantizar que lo que me llega cumple la descripción que estaba, etcétera, y haya formas, digamos, de operarlo y de implementarlo digitalmente. Tener registros confiables, registros públicos confiables, diseñar productos digitales para comunidades marginadas. O sea, hay muchas necesidades, digamos, en donde hay que cerrar brechas, por ejemplo, con las mujeres, con las comunidades marginadas, rurales, en donde todavía, ahí sí hay todavía esta brecha, donde todavía hay mucho que hacer para digitalizar, pero digamos, eso venía después, digamos, de resolver en estos primeros 2 años la crisis que implicaba la pandemia, ¿no? Entonces,
pues digamos, a modo de resumirles como 3 grandes ideas, pues está este plan, ¿no? Que varias empresas le han propuesto al gobierno federal y esperamos que en algún momento el gobierno federal ejecutivo lo tome como bandera y con la iniciativa privada y con la academia para crear este plan, establecer un consejo y darle seguimiento a las acciones prioritarias, ¿no? Y bueno, esto ya se los detallé, básicamente son algunos de los puntos que estuve yo puntualizando de esta lista larga. No me voy a volver a leerlos para no cansarlos todo, pero el fin de esto es que, pues yo con lo que quiero que se queden es que México está listo. O sea, México no es ese México del 2010, previo a la reforma de telecomunicaciones. México es un país que, digamos, ya tiene usuarios activos que pagan, que representan muchos millones de mexicanos, más de 65 millones de mexicanos que pagan por tener, digamos, una economía y una digitalización en su día a día. Tenemos una industria que está, digamos, pues es una industria de clase mundial que exporta, que tiene grandes centros de tecnología, que puede, digamos, en cierto sentido ser un gran tronco, digamos, para construir, sobre el cual construir soluciones. Y bueno, lo que nosotros creemos que las condiciones están dadas, hay una enorme necesidad de seguir pues, ayudando a las pymes. Como saben, se han perdido pues cerca de 1 millón de empleos y no los hemos recuperado. Se han recuperado, creo que en el último mes o los últimos 2 meses, cerca de 40,000 o 30,000. O sea, estamos lejos de lo que necesitamos. Entonces, a lo que voy con ustedes es que creo que esta agenda tiene para rato y es un tema que creo que no hay que dejar como organizaciones empresariales, como individuos, como mexicanos, que no hay que dejar de lado y que pues ojalá podamos ayudar a apoyar, ¿no? Muchas gracias por la atención y yo aquí pararía por si tienen preguntas o cualquier aclaración o críticas o lo que sea. Bienvenidas todas. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Rodrigo, la verdad, una charla muy interesante y darte un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, en donde en este mes, que por cierto se los voy a decir hasta el jueves, ¿no? Que los invito a votar, a ser responsables como mexicanos. En este mes es de suma importancia que nosotros ejerzamos el voto, entonces los invito a que voten y bueno, por eso desde este lado, este mes de junio, los invito a votar. Y bueno, TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Rodrigo Gallegos Toussaint por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La digitalización como salida al COVID-19 el día 2 de junio del 2021. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, Daniela, Octavio, mil gracias de verdad por la invitación, mil gracias a todos por su paciencia, espero no haberlos cansado, luego hablo muy rápido, pero muchas gracias.